Ante todo, buen día, doctor. En esta oportunidad hablaré sobre niños en la altura. Para esto tomé en cuenta 8 artículos que trataron sobre 6 temas: anemia, saturación de oxígeno, flujo sanguíneo cerebral, crecimiento y desarrollo, síndrome de apnea obstructiva y central del sueño y edema pulmonar, todo esto en niños de gran altitud. El primer tema es anemia en niños de gran altitud y para esto tenemos que conocer la definición que nos brinda la OMS, que define anemia como los valores inferiores a 11 gramos por decilitro para niños menores de 6 años. Con esta definición, al revisar el artículo se obtuvo de que en altura, la hipoxia hipovárica es el determinante más importante y más fuerte de los niveles de hemoglobina, ya que habrá una estimulación y además producción y liberación de la eritropoyetina, aumentando el número de glóbulos rojos y por lo tanto su capacidad de transportar oxígeno, además que se le puede adicionar factores influyentes como pueden ser deficiencia de hierro, desnutrición, pobreza, uso de biomasa, etc. Con esto podemos decir de que los niveles de hemoglobina en grandes alturas está aumentado y por ello se debe llevar un reajuste si se quiere determinar si un niño en la altura tiene anemia. Por esto usamos los valores de corrección de anemia según la OMS y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, en donde partimos de 11 gramos por decilitro, que es la brecha entre anemia y no anemia, en donde este valor irá aumentando, como podemos ver en la línea roja, haciendo una concavidad positiva, mientras va aumentando la altura, como podemos ver en la parte inferior del recuadro. Pero si corregimos estos valores para la altitud correspondiente, según los valores de la OMS y la CDC, va a tomar una curvatura en concavidad negativa, haciendo de que, por ejemplo, un niño que esté ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar tenga una hemoglobina de 13.5 y que aplicando los valores de corrección de la OMS y la CS, pues su valor real sea de 10.5 gramos por decilitro, diagnosticándolo con anemia. Podemos aplicar lo visto en este artículo para la prevalencia del Perú, en donde podemos ver en este primer recuadro en donde se aplican los valores de la OMS que utiliza para valorar la anemia en niños estadounidenses de baja altitud, y se puede ver de que se sobreestima tremendamente la prevalencia de anemia en el Perú. Ahora, si tomamos en cuenta en el punto B los valores menores a 11 gramos por decilitro, se puede ver de que aún se sigue sobreestimando los valores de anemia en el Perú. Pero si aplicamos la corrección de la CDC, pues podemos ver de que sale a la luz la prevalencia real de anemia en los niños en el Perú. El segundo tema es saturación de oxígeno en niños de gran altitud, en donde se observó que la saturación de oxígeno experimenta una pequeña caída en las primeras 24-48 horas en el recién nacido, como podemos ver en este gráfico que se extrajo del libro base del curso y que además coincide con los resultados obtenidos en el estudio, en donde podemos ver que en las primeras 24-48 horas experimenta unas pequeñas caídas que a lo largo de la edad van a ir normalizándose en relación a la saturación de oxígeno. Además, se observó de que hay una notable diferencia en la saturación de oxígeno entre el estado de vigilia y el sueño en los primeros meses de vida, como podemos ver en este gráfico, en donde se observa a un niño de 6 a 10 meses, un niño de 4 a 10 años y un adolescente de 3 a 17 años, en donde se puede ver de que la diferencia entre la vigilia y el sueño va a ser en un niño de 6 a 10 meses de 6%, en un niño de 4 a 10 años va a ser de 4%, y en un niño de o adolescente de 13 a 17 años va a ser del 3%, indicando de que esta diferencia entre vigilia y sueño de saturación de oxígeno se va a ir acortando a lo largo de la edad. El tercer tema es el flujo sanguíneo cerebral en niños de gran altitud. La importancia de este artículo recae en que la disponibilidad ilimitada de oxígeno durante el desarrollo puede resultar en un peso reducido al nacer, patologías cardiopulmonares, pero sobre todo alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces se estudió las siguientes arterias: la arteria carótida interna, la arteria carótida común y la arteria vertebral, en donde se analizó su velocidad, su diámetro y su flujo, ¿no? Como se puede ver en este recuadro, en donde comparaba con una localidad de gran altitud y personas de baja altitud,
y se pudo observar de que las principales diferencias tanto en velocidad, diámetro y flujo se observaron tanto en la carótida interna como en la arteria vertebral, concluyendo de que el flujo sanguíneo cerebral global fue aproximadamente 30% menor. También se pudo observar de que el flujo de la arteria carótida interna más bajo en los niños hace que haya un flujo mayor a la arteria carótida externa, produciendo el fenómeno de la cara roja meseta, como podemos ver en esta imagen, ¿no? En donde se da una expansión de los vasos sanguíneos pequeños en la cara. El cuarto tema es crecimiento y desarrollo en niños de gran altitud, en donde se analizó 3 estudios. Un primer estudio que concluyó que la prevalencia del retraso del crecimiento fue de un 42% y de que ésta aumentó con la altura, sobre todo en niños que residían mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar y que estos tenían una probabilidad de retraso del crecimiento en relación a los niños de baja altitud 41 veces mayor. Esto independientemente de los factores tanto dietéticos como no dietéticos. Por otra parte, otro estudio que se analizó fue uno en el que se observó la secreción de hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina 1, en donde se observó que a gran altitud, pues estos valores de secreción se veían disminuidos, tanto en niños como en niñas, como se puede ver en los recuadros de color rojo. Y que estos valores se iban diferenciando más conforme iba aumentando la altitud. Y un tercer artículo que se observó que los niños con retraso en el crecimiento en poblaciones de gran altitud comprometen tanto lo que es la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y de esta manera también comprometen la validez de los estándares establecidos para la baja altitud en relación a la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. El quinto tema es el síndrome de apnea obstructiva del sueño y el síndrome de apnea central del sueño en niños de gran altitud, en donde primero tenemos que definir el evento de apnea obstructiva y el evento de apnea central del sueño. Parece que tomar en cuenta el índice de apnea y hipopnea obstructiva, que va de 2 a 4.9 eventos por hora, que es el equivalente a una apnea obstructiva leve. Cuando va de 5 a más eventos por hora es el equivalente a un síndrome de apnea moderado a grave. En cuanto al síndrome de apnea central del sueño, se toma en cuenta el índice de apnea y hipopnea central, en donde 5 a más eventos por hora es el equivalente a un síndrome de apnea central del sueño. Eh, Teniendo en cuenta esto, se observó que en los niños aclimatados a gran altura, con diagnóstico tanto de apnea obstructiva del sueño como de apnea central del sueño, mostraron mayor frecuencia, incrementando la gravedad de sus eventos, como se puede ver en el recuadro extraído del estudio que analizamos, en donde se puede ver de que tanto los eventos de apnea obstructiva leve como de apnea moderada a grave se vieron aumentados en frecuencia, ¿no? A gran altitud. Y de igual manera, en los eventos de apnea central del sueño, que también se vieron aumentados en frecuencia a gran altitud. Y por último, el sexto tema, que es el edema pulmonar en niños de gran altitud, o JAPE. Y hay que empezar definiendo qué es un JAPE. Un JAPE es un edema no cardiogénico, no infeccioso, no inflamatorio, potencialmente mortal y que se experimenta entre el primer y segundo día de sufrir un ascenso mayor a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Además, se describe que hay 3 escenarios del JAPE. Un primer escenario, que es el JAPE clásico, hablamos de un niño que reside a baja altitud y que sufre un ascenso, como podemos ver en la representación gráfica de la flecha, y sufre un ascenso a gran altitud, y a gran altitud experimenta el edema pulmonar. Vemos un segundo escenario, que es el JAPE de reentrada. Hablamos de un niño que vive a gran altitud y que sufre un descenso por 1 o 2 días y que al retorno a gran altitud aquí experimenta el edema pulmonar. Y por último, un tercer escenario, que es el JARPE o el edema pulmonar en residentes de gran altitud, que hablamos de un niño que no sufre ninguna variante de altitud, ni siquiera un descenso ni un ascenso.
y aún así experimenta el edema pulmonar. Para el diagnóstico de JAPE, se tomará en cuenta los criterios del Lake-Lewis, como podemos ver en este recuadro, en donde se tiene que tomar lógicamente en cuenta un aumento reciente de altitud asociado mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar, además de que presente dos de los cuatro síntomas típicos, como es la disnea en reposo, tos, debilidad u opresión torácica, o dos de los siguientes cuatro signos típicos, como es crepitantes sibilantes, cianosis central, taquipnia o taquicardia. Además, es importante que se le tiene que asociar a un estudio de imágenes, en donde la placa de tórax es el principal. Una placa de tórax posterior anterior ayuda al diagnóstico, en donde se tiene que buscar un edema pulmonar con un patrón algodonoso, como podemos ver en la imagen de la radiografía en pantalla, o como alternativa podemos tomar en cuenta la ecografía, en donde a una ecografía pulmonar se puede obtener un hallazgo clásico, como son los cometas pulmonares, como puedo señalar en la imagen en este momento, que es un hallazgo que significa edema intraparenquimatoso. Una vez obtenido estos estudios de imágenes, se puede llegar al diagnóstico de edema pulmonar. Si ante el estudio de imágenes encontramos otros hallazgos, podemos pensar en infecciones como neumonitis, neumonías, bronquiolitis, además también sospechar de lo que es un hemotórax, una efusión pleural, un cuerpo extraño o hasta asma. Eh, pero si se confirma el JAPE o JARPE, pasamos a dar lo que es el tratamiento. Y el tratamiento, su objetivo es el aumento de la presión parcial de oxígeno inspirado para aliviar la vasoconstricción pulmonar y la hipoxemia producida por el JAPE o JARPE. Y para esto se logra con la oxigenoterapia. En cuanto a la terapia farmacológica en niños, se recomienda el nifedipino, una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo peso día, a una dosis máxima de 40 miligramos por día. En cuanto a la profilaxis, hay que tener en cuenta algo muy importante, que solo se da profilaxis en niños con antecedentes de JAPE o un evento previo de JAPE. Y para la profilaxis se toma en cuenta un inicio de oxigenoterapia suplementario al llegar a gran altitud para de esta manera prevenir el desarrollo de JAPE al optimizar la vasodilatación pulmonar y por otra parte aplicar un tratamiento farmacológico con nifedipino recomendable por 1 o 2 días antes del ascenso, y cuando esté a gran altitud, pues dar por 3 a 4 días el nifedipino y de esta manera aplicar una correcta profilaxis ante el JAPE. Recordar que la meta terapéutica de todo este esquema de tratamiento es llegar a una saturación mayor a 93%. Y eso sería todo. Muchas gracias.